Vale, pues hola, bienvenidos, bienvenidas todas. Esta charla se llama Camino a la extinción y... ¡Hombre! ¿Y qué hacer al respecto? Lorenzo, ¿te puedes poner por allí? Por aquí, por aquí. Pues vamos a empezar. Esta charla es un poco durilla, ¿vale? Entonces tenéis que prepararos un poco mentalmente porque algunas cosas son un poco fuertes y un poco emocionantes también, ¿vale? Así que venga, empezamos. Pero no hay una hoja dura. No, exacto. Vale. Pues, ¿quiénes somos? Pues yo soy Mauricio Misquero, soy postdoc en una universidad en Roma, trabajo para un proyecto sobre la basura espacial y los asteroides, de un proyecto de la Unión Europea, pero cada vez me doy más cuenta de que ese estudio, estudiar el espacio y estudiar estas cosas, estas tecnologías, es poco más que un engaño o que un espejismo, ¿vale? Porque en realidad tenemos un problema muy grave aquí en este planeta y tenemos que abordarlo con la mayor urgencia posible. Entonces, por eso salgo a la calle, por eso me implico, por eso realizo acciones con Extinction Rebellion. Y aquí os dejo a mi compañera. Yo soy Elena González Egea, estudié física en la Universidad de Granada y hice un doctorado en astrofísica en la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido. Y bueno, también me estoy planteando la carrera académica, si realmente le veo sentido o si le veo más sentido a dedicar el mayor tiempo que pueda al activismo. Y estoy en Scientist Rebellion y Extinction Rebellion por eso también. Vale. Bueno, pues a mí... Hola, buenas. Pues a mí me toca hablar un poco de la cara más difícil, de la cara más complicada de esta situación, que es, si te puedes poner un poco más cerca, igual si acercas una silla estaría súper guay, para no tener que hablar tan alto, porque aquí hay mucho eco. Entonces, de la parte que la llamamos Camino a la extinción, esta es una imagen en la que veis aquí los incendios en Grecia. Esto es la isla de Evia, y en particular esta imagen es del momento en el que evacúan a la población de la isla. Hay por ahí un vídeo que se hizo viral sobre la gente desde dentro grabando desde dentro del ferry cómo el ferry se iba alejando de la isla en llamas, ¿no? Y era una imagen pues súper, como muy apocalíptica, como muy impresionante, y la verdad es que últimamente estamos viendo continuamente ese tipo de imágenes. Entonces, empezamos por los colores. No sé si todas estáis familiarizadas con la gama esta de colores de los carteles que habéis visto o no. Bueno, yo lo explico. La gama de colores indica en este extremo es la era preindustrial, ¿vale? La tomamos como referencia a 1850. Y esto que veis aquí sería la actualidad. Entonces, esto es el incremento de temperaturas desde la era preindustrial. Vemos que al principio pues, se mantiene en una gama de azules y llega un momento en el que empieza a despuntar. Empieza a cambiar los colores drásticamente hasta llegar al rojo de hoy, a un rojo que ya está oscureciendo. Entonces, esto es el incremento respecto al nivel preindustrial, es decir, antes de que empecemos a emitir tantísimos gases de efecto invernadero. Eso hemos llegado hasta 1,2 grados por encima de media, ¿vale? Del nivel preindustrial, y entonces el futuro que se nos plantea a partir de ahora es un futuro en el que, en el mejor de los casos, vamos a estar rondando el 1,5 grados centígrados, o con las
con las políticas actuales llegaríamos a 3 grados o incluso más. El caso es que del Acuerdo de París salió una conclusión, y es que a partir de 1,5 grados nos exponíamos a cosas muy fuertes, ¿no? A un aumento drástico de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones, escasez de alimentos. O sea, una situación catastrófica a partir de 1,5 grados, ¿vale? O sea, no nos interesa ni acercarnos a ese límite, no es algo para nada deseable. Bueno, pues este es el IPCC, el Panel de Expertos Internacional sobre Cambio Climático, que reúne básicamente a los científicos más reconocidos, o incluso todos los científicos que tratan el clima, el tema del clima, están relacionados de alguna manera con este panel de expertos. Es un panel de expertos de la ONU que lleva 36 años en funcionamiento y ha emitido hasta la fecha 6 informes. El último de ellos salió el pasado agosto. Entonces hay que poner un poco de contexto aquí, y es que el IPCC lo que constituye es el consenso de la comunidad científica, ¿no? ¿Pero eso qué significa? Pues que es un consenso de mínimos. Es un consenso muy riguroso, pero también muy conservador, ¿vale? O sea, el IPCC no está diciendo muchas cosas que otros científicos sí que dicen. Claro, en el otro extremo sería la opinión personal de un científico. Y entre medias, pues habría una gama de escalas, ¿no? Pues ya un artículo científico publicado ya sería algo un poco más serio que la opinión solamente, o una review de muchos artículos es algo todavía más fundamentado, digamos. Vamos a la parte conservadora de la situación. En agosto de 2021, este verano, se emitió el último informe en el que nos da unas conclusiones que ya no caben duda, ya no dejan lugar a dudas, mejor dicho, ¿vale? La primera conclusión es que el cambio de temperaturas ha sido drástico, ¿no? Vemos aquí la evolución desde hace 2000 años, ¿vale? Desde hace 2000 años, y aquí la evolución de las temperaturas. Entonces, esta es la simulación de lo que ha ocurrido desde el año cero, digamos, hasta la actualidad, y vemos que en 1850 pega un subidón la temperatura. Si comparamos esta gráfica, es un zoom de esta otra gráfica. Entonces, la parte verde significa las simulaciones del sistema en el que solo contamos la naturaleza, los volcanes. Sin embargo, lo observado coincide con las simulaciones que se harían incluyendo las actividades humanas industriales en particular. Es decir, que no hay duda que este efecto lo ha causado la civilización y no es una cosa de siglos o de cambios geológicos o cosas, ¿vale? En estas gráficas, lo que vemos, la primera gráfica es el incremento de temperaturas, ¿vale? Vemos que estamos por encima de 1 grado ya, 1,2 hemos dicho antes, pues tiene su intervalo de confianza ahí, pero vemos que todo lo ha provocado la actividad humana. En particular, la mezcla de gases de efecto invernadero, ¿vale? En esta otra gráfica vemos desglosado, ¿no?, los efectos. Entonces, los gases que más contribuyen pues son el dióxido de carbono, que está aquí, y el metano. El dióxido de carbono contribuye más fundamentalmente porque es más abundante, no porque sea más fuerte que el metano, de hecho es al contrario. Esta es otra gráfica de ese informe, y lo que dice básicamente es que, bueno, aquí tenemos un mapa mundi, he hecho un esquema, ¿no? En este lado tenemos el continente americano, más o menos,
el esquema. Aquí tenemos Europa, aquí abajo África, luego Asia, Oceanía, ¿vale? Más o menos se reconoce por esos bloques. Entonces, en este bloque que hemos remarcado aquí, esto es Europa Occidental. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que Europa Occidental aparece en rojo y aparece con 3 puntitos, que es decir que, bueno, y esta gráfica hace referencia a calores extremos. Entonces, quiere decir que Europa Occidental está afectada por calores extremos con mucha intensidad, ¿no? Y vemos que en comparación con el resto del planeta, pues todo el planeta está afectado por calores extremos. La segunda aportación nueva del informe del IPCC son simulaciones que hacen de panoramas de evolución a partir de la actualidad, ¿vale? Hasta el 2100. ¿De qué ocurriría si? ¿No? Entonces se plantean 5 escenarios. El primero es el escenario SSP5, que es una economía basada en los combustibles fósiles, que es la actual, ¿no? Entonces, la actual nos llevaría a un incremento de las emisiones por dióxido de carbono, tal como veis en esta gráfica, pero luego se plantean otras situaciones, por ejemplo, que el desarrollo en todo el planeta, ¿no?, sea desigual, que países pobres vayan por un lado, países ricos por otro lado, lo que está ocurriendo hoy en día, pero digamos un poco reduciendo las emisiones. Por otro lado, el nacionalismo, que cada región, cada país se encargue de su propia evolución. Algo que ellos llaman medio camino, ¿vale? Y lo que el IPCC llama la sostenibilidad, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar continuamente, ¿no?, la sostenibilidad. Bueno, pues la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, digamos que podremos etiquetarlo con esta idea de que el cero neto lo conseguiríamos, se intentaría conseguir a partir de 2050, entre 2050, y ya veis, aquí hay una gráfica que hasta nos plantea pues, más allá de 2050. Entonces, esta gráfica nos está diciendo que, pues esto, que ni siquiera nos estamos planteando una situación en la que consigamos el cero neto antes de 2050, ¿vale? El cero neto significa que emitimos lo mismo que se recoge del CO2, digamos que no se aumenta el contenido de CO2 de la atmósfera. Lo preocupante de esta situación es que ese desarrollo sostenible del que nos hablan continuamente nos puede llevar a temperaturas muy altas, incluso, o sea, fijaos que incluso las gráficas de desarrollo sostenible nos dan incrementos de 1,6 grados centígrados o de hasta 2 grados centígrados para el 2040-2060. ¿Vale? Eso está a la vuelta de la esquina. 1,6 ya rebasa el límite de 1,5. O sea, ya rebasa las sequías, la escasez de alimentos. El desarrollo sostenible nos lleva a una situación de crisis. Se está aceptando. Se está aceptando desde la política, se está aceptando esta situación, que eso ocurra. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que nos plantean, digamos que marcan las políticas las recomendaciones, mejor dicho, de las políticas de los países. Luego los países ni siquiera las ponen en práctica, ¿verdad? Y en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantean un mundo en el que no haya pobreza, que no haya hambre, que haya salud y bienestar, o que haya educación de calidad. O sea, nos plantean un mundo como ideal, ¿no?, que nos encantaría.
Sin embargo, llega un momento en el que el número 8 nos ofrece un trabajo decente, pero a cambio tenemos que aceptar el crecimiento económico. Hola. El crecimiento económico está íntimamente ligado a la emisión de gases por efecto invernadero. No nos podemos librar de eso. El crecimiento económico está ligado a la emisión de gases. En esta gráfica vemos cómo a partir de 1960 hasta la actualidad todo este desarrollo que hemos tenido desde los años 60, ¿no? Ahora tenemos móviles, tenemos internet, tenemos de todo, ¿no? Pues, ¿cómo hemos conseguido eso? Pues a base de quemar carbón, de quemar petróleo, gas, cemento, digamos que la cultura desarrollada, ¿no? Se basa en estas 4 cosas, en consumirlas, en su producción. Es decir, que nos están vendiendo un mundo en el que eso lo plantean como esencial, ¿no? El desarrollo económico. A mí, si el desarrollo económico me lleva a 1,5 grados, prefiero que no haya desarrollo económico. La cuestión es que la situación está en manos de gente como esta. La transición ecológica está en manos de las grandes multinacionales, de las mismas que han provocado el desastre que tenemos hoy en día, ¿no? Aquí pone que Galán, que es el presidente de Iberdrola, engorda su eólica, ¿no? Para sacarla a bolsa después de haber fracasado con otra empresa. Para esta gente es un negocio a pocos años vista, ¿no? O sea, ven esa situación y ven que pueden sacar de ahí unos ciertos beneficios, porque si algo caracteriza este tipo de economía es que es muy cortoplacista. La cantidad de emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, tiene una componente bastante clara de riqueza, ¿vale? No todo el mundo contamina igual y yo creo que eso lo vemos día a día. En particular, si cogemos el 1% más rico de la población mundial, vemos que son ellos los que emiten más del 60% de los gases de efecto invernadero. Si tomamos ya el 10% más rico, entonces juntamos estas dos columnas y se nos queda en 86% de los gases de efecto invernadero lo producen el 10% de los ricos, de la gente más rica del mundo. Aquí vemos una imagen en la que conocidos multimillonarios les ha dado últimamente por viajar al espacio, ¿no? Por vendernos que es el futuro, por vendernos que ese desarrollo es deseable para así enriquecerse más. Pero lo cierto es que 11 minutos de viaje espacial, que fue el viaje espacial, no recuerdo de cuál de estos 3, ¿no? Que duró muy poquito, pues en esos 11 minutos emitió más que una persona empobrecida durante toda su vida. Cuando digo una persona empobrecida me refiero a una de las 1.000 millones más pobres del mundo, ¿vale? Más que una vida entera en 11 minutos. Esto es una noticia de hace muy pocos días y es que la revista Time ha nombrado persona del año a Elon Musk, una de estas personas. Y Elon Musk ha sido nombrado por su empresa de SpaceX, ¿no? de la industria aeroespacial, y por su empresa de coches eléctricos. Lo que nos están vendiendo, el futuro que nos están vendiendo, ¿no? Hace poco hubo otra noticia que la OCDE había admitido que los coches eléctricos no va a ser para todo el mundo, solo va a ser para los ricos. Ya ellos lo acaban de admitir, lo han admitido ya. De hecho, la empresa de Elon Musk ni siquiera gana dinero vendiendo coches, sino especulando con las acciones de esos coches.
Estamos dejándole esa transición que necesitamos, no a bomberos que acaben con el problema, sino a pirómanos. Esta gente son pirómanos. Esta imagen habla por sí sola. Lo que tenemos que hacer la gente es mantener la calma y reciclar, o consumir responsablemente, o de manera individual tomar acciones individuales, porque así vamos a cambiar el mundo y no vamos a poner en problemas a las élites financieras, ¿verdad? Así les vamos a permitir que nos sigan vendiendo sus trastos ecológicos, ¿no? Con todas las comillas. Porque de manera colectiva a lo que nos vemos empujadas todas las personas es a esto. Es a un consumismo exacerbado, con toda la consiguiente contaminación que llevan estos procesos, obviamente. Esta es una foto de justo después del verano, ¿no? A finales de octubre se reunió el G20, los gobernantes de los 20 países más poderosos del mundo, y se reunieron en Roma. Esto es la Fontana de Trevi. Entonces están lanzando una monedita y se reunieron para tratar este tema, ¿no? Pero evitaron compromisos ambiciosos. Están pidiendo el deseo de que no subamos por encima de los 5 grados. A mí me da especialmente rabia esta foto porque es que mirad las caras. O sea, están completamente a por uvas. Esta gente está completamente a por uvas. Justo después del G20 fue la cumbre del clima, la COP26, y tenemos aquí al presidente de la cumbre rompiendo a llorar, en el momento en el que transmitía los resultados de la cumbre. Rompe a llorar porque al principio se creía que se iba a prohibir las subvenciones al carbón, ¿no? Como mínimo el carbón, que es lo más contaminante, pues al final se suavizó y no, solamente reducir. O sea, si rompe a llorar es porque sabe lo que significa eso, sabe lo que implica eso. Pero no nos tiene por qué extrañar esta situación, porque en todos los años que llevamos de cumbres, del clima, de acuerdos internacionales, de buenas intenciones, en ninguno ha producido cambio en la tendencia de crecimiento de emisión de CO2. Esta es una cumbre más de todas esas. Ahora pasamos al lado más preocupante, ¿vale? Eso, digamos que el lado A es lo que nos muestran los medios de comunicación de manera un poco velada, un poco fragmentada, ¿no? Ahora vamos a ver lo que no nos muestran. Vale, pues para entender la situación, el sistema de la Tierra es muy complejo, pero podemos entender algunos efectos, algunos fenómenos concretos. Los gases de efecto invernadero calientan la Tierra porque no dejan salir la radiación que llega del Sol, ¿no? Básicamente. Se producen más olas de calor y esas olas de calor lo que hacen es que provocan incendios más fuertes, sequías, y las sequías y los incendios ponen en riesgo el suministro de comida. Además, cuando los océanos se calientan y el hielo se derrite, sube el nivel del mar y, en particular, en un océano cada vez más caliente y cada vez más ácido, los arrecifes de coral mueren. Los arrecifes de coral mantienen la biodiversidad del fondo marino, de la que depende toda la vida en el océano. Si los corales mueren, toda la vida en el océano muere.
Entonces empezamos con el primer punto preocupante, y es que ya del mismo IPCC del 2018 se sabe que el incremento de temperatura es 2 o 3 veces superior en tierra firme que la media global. Eso quiere decir que al 1,5, que es lo que se supone que no nos libra nadie, ¿no? O sea, que nos dirigimos, en el mejor de los casos, pues la subida sería entre 3 y 4,5 grados, o si subimos hasta 3 grados, ¿no? Como se supone que subiríamos con las políticas actuales, entre 6 y 9 grados. Pues estas subidas implican una subida de unas temperaturas máximas de en torno a 50 y 60 grados. Olas de calor de 50 o 60 grados, en las que la refrigeración por sudor, yo no sé si es posible o no. En esta situación los incendios y las sequías se intensifican y llegan situaciones en las que pueden ser prácticamente permanentes. Entonces aquí vemos cuatro gráficas, gráficas del mundo, ¿no? En la primera es el mundo preindustrial y la última el mundo a 3 grados por encima del nivel preindustrial. Entonces vemos que por encima del nivel preindustrial, la zona roja sería zona en la que la sequía sería prácticamente permanente. Vemos que está afectada más de la mitad de las zonas habitables del planeta, a 3 grados, ¿vale? A 1,5 grados, que está justo por encima, pues sí que hay estas zonas rojas, ¿no? Hay bastantes, o sea, no es que haya pocas. Entonces, la situación es que en estas situaciones el acceso al agua se complica o directamente es imposible. Se pueden producir crisis alimentarias, los cultivos se pierden o directamente no se puede cultivar. Por ejemplo, esta gráfica de aquí abajo señala la producción de maíz a medida que sube la temperatura. Pues sube la temperatura desde 0 grados, pues puede ir variando, ¿no?, la producción, pero llega un momento en el que la temperatura es tan alta que baja totalmente en picado la producción y el maíz se muere. Entonces, esto es un proceso no lineal, o sea, no es que se vaya acabando poco a poco, es que llega un momento en el que cae y ya no hay, y ya no se puede cultivar. Esto acarrea pues, la migración de miles de millones de personas, ¿Por qué digo miles de millones de personas? Porque en estas zonas viven miles de millones de personas. Esto es un caldo de cultivo para el fascismo y no tengo que explicar demasiado por qué. Una situación que tenemos bastante cerca, bastante fresca en la memoria, es el colapso de Siria, en la que se produjo una sequía histórica entre el 2007 y 2010, en la que se perdieron el 75% de los cultivos, lo cual agudizó la crisis existente, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, la agudizó de tal manera que se produzca una guerra civil en esa situación no era nada extraño, una guerra civil terrible, que dio lugar a 5 millones de personas desplazadas de su territorio. España es el país más vulnerable de la Unión Europea. Según este estudio, el 74% de España estará desertificada en 2090. Ya lo estamos viendo. Vemos que cada verano las temperaturas máximas cada vez superamos el récord de temperaturas.
Ya estamos por 47,2. Por otra parte, la subida del nivel del mar pone en peligro todas las zonas costeras. Vemos como la mayor parte de las ciudades costeras se ven directamente inundadas por una situación así, incluso Sevilla, que está más hacia el interior. El otro punto preocupante es que esta vorágine está causando la 6ª extinción masiva de especies en toda la historia del planeta. Los datos que nos llevan a esa conclusión es que se extinguen 150 especies de seres vivos al día. Hemos perdido 70% de los vertebrados, además de que solo el 4% de los mamíferos son salvajes, mientras que el 60% de los mamíferos están destinados al consumo humano con ganado, en forma de ganado, el 60%. Además de que se han perdido el 50% de los insectos, que son los que polinizan. Hoy en día se extinguen especies a un ritmo que es miles de veces el ritmo normal. En esta gráfica vemos cómo ha variado el número de especies a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo se han producido caídas en esa cantidad de especies, esas caídas son las extinciones masivas, ¿no? Pues creemos que estamos en la última de esas. Estamos provocando un proceso. Estos procesos se dan a una escala de cientos de millones de años. Estamos provocando una situación que a una escala de tiempo brutal. Más daño imposible. El reflejo claro en la vida de la gente, ¿no? Es que las enfermedades y las pandemias se multiplican. El 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Vemos que enfermedades como el ébola, el SARS, el SIDA, son virus que saltan de los animales a los humanos. A esto le intentamos poner una explicación puntual, ¿no? Esto ha pasado en Wuhan, esto ha pasado en no sé qué, y esto ha pasado por esta razón. Pero lo que ocurre en realidad es que estamos provocando una deforestación tan grande. Dedicamos tanta superficie global a cultivo intensivo, a la agricultura intensiva, a la ganadería intensiva, además del cambio climático, la caza ilegal. Estamos arrinconando constantemente a la naturaleza. No le dejamos espacio para que se comporte de una manera natural, ¿no? Y ocurren cosas que no controlamos, como eso, como que de repente pues, nos salten virus a los seres humanos, como el COVID, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Es la nueva normalidad. La nueva normalidad no es después del COVID. La nueva normalidad es el COVID, y cosas como el COVID, y cosas peores. El último punto son los ciclos de retroalimentación positiva, que son procesos a nivel global que desencadenan procesos no lineales como el que os comenté antes de la producción del maíz, ¿vale? Que a medida que sube la temperatura, pues es algo que lo mantenemos más o menos en equilibrio, pero llega un punto en el que se descalabra, que se va totalmente fuera de control. Hay cosas, ¿no? Yo lo llamo los pilares en los que se mantiene la habitabilidad del planeta, ¿no? Pues hay ciertos pilares como el hielo polar que equilibra las temperaturas, grandes bosques que absorben CO2, arrecifes de coral mantienen la biodiversidad en el océano, las corrientes atmosféricas y oceánicas mantienen también una variabilidad de temperatura aceptable para vivir.
pues todos los pilares son sistemáticamente atacados, sistemáticamente debilitados. De hecho, se cree que 9 de los 15 puntos de inflexión de estos que os hablo, que no hay marcha atrás, ya se han activado. 9 de los 15. De estos 15 procesos, de estas 15 situaciones que hacen que se desencadenen, que no haya vuelta atrás, ¿no? Uno de los procesos más conocidos es el bucle del Ártico, que básicamente cuando aumentan los gases de efecto invernadero y aumenta la temperatura, el hielo se derrite, lo cual provoca que se refleje menos radiación, ¿no?, hacia afuera, porque el hielo es blanco y si ya no hay hielo, pues ya no se refleja esa radiación y esa radiación calienta el océano. En particular, cuando el hielo se derrite, es posible hay unas zonas, ¿no?, hay unas zonas enormes congeladas desde hace millones de años, que es el permafrost. Cuando se descongela el permafrost, se liberan bolsas de metano y también virus y microorganismos a los que nunca nos hemos expuesto, ¿no? El metano es 25 veces más poderoso, más potente que el dióxido de carbono. Esto no lo puede tener en cuenta las líneas estas de evolución del IPCC, ¿verdad? Cuando pasa algo inesperado, que de repente se libera una de estas bolsas de metano, eso no lo puede tener en cuenta la previsión, ¿no? Eso solamente es lo que contaminamos, lo que emitimos nosotros. Entonces, se cree que este efecto es inevitable y que él solo produce 0,4 grados de aumento, además de que se espera que el Ártico se pierda en 10 o 15 años. Bueno, y esta es la última gráfica que os voy a mostrar. En este eje tenemos el tiempo, ¿no? Avanza tiempo hacia aquí. Aquí está la estabilidad. Y el color azul representa frío y el color rojo calor. Entonces, la humanidad lleva viviendo 200.000 años en este equilibrio, en un equilibrio, en un planeta equilibrado que nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Sin embargo, en la era industrial, lo que hemos conseguido es llevar a la Tierra de manera global, ¿no?, a todo el planeta, llevarlo a un punto de desestabilización, de calentamiento. Y digamos que con la inercia actual, con la inercia de desarrollo que tenemos, vamos avanzando directamente en este camino, ¿no? El camino de las emisiones es el camino en el que superamos esos límites de la Tierra, ¿no? Y que lleva al descalabro total, ¿no? O sea, cuando hablamos de camino a la extinción nos referimos en este camino, el camino de la degradación de la atmósfera, de la biosfera, perdón. Entonces, el reto está todavía estamos a tiempo de coger ese camino y llevar el planeta en un camino de regeneración de la biosfera. Esa es la cuestión, ¿no? Y nosotros sabemos que este punto está lleno de justicia, está lleno de igualdad, está lleno de amor, está lleno del mundo que queremos, ¿no? Está aquí. Entonces, la pregunta es ¿cuánto creemos en ese mundo? Pero no tenemos mucho tiempo para intentar enderezar ese camino. Según David King, uno de los científicos más importantes del Reino Unido, tenemos que movernos rápido. Creo que lo que hagamos en los próximos 3 o 4 años determinará el futuro de la humanidad.
Y ahora dejamos perdón por haberos contado todas estas cosas, ¿no? Es muy duro. Y dejamos una pausa. Muchas gracias por habernos contado, esto se tiene que saber. Gracias. Si queréis durante esta pausa pensar en un par de emociones que os generan estos datos y luego podemos preguntar y podemos compartir un poco. Si queréis empiezo yo contando cuando escuché por primera vez esta charla. Bueno, casi que no me lo creía, digo, no puede ser que esto que se me esté enterando yo ahora, y después de haber estudiado física, o sea, ¿cómo puede ser? Y nada, me puse a revisar los artículos y, hostia, es cierto. y nada, fue un poco miedo, desesperación. ¿Alguien quiere compartir lo que siente? Quizá por allí detrás, ¿queréis empezar? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Sí? A ver, que yo creo también que siempre con estos temas es el sentimiento que te genera, o sea, miedo, frustración. Yo lo primero que he pensado cuando he dicho tenemos 3 o 4 años, van a ser decisivos, he dicho, pues nos vamos a la mierda, o sea, porque no creo, sinceramente, porque no creo que haya suficiente conciencia social. Y creo que también el problema a lo mejor está enfocado en que estamos enfocando como todo este tema en el miedo, y sé que mucha gente también en todo lo que podemos hacer, pero creo que no lo suficiente como para que sintamos de verdad que está en nuestras manos cambiarlo. Porque tú ves todo esto y dices, pero como yo, una persona, nadie va a hacer nada para cambiar esto. Y creo que lo que hay que intentar es precisamente generar esa ilusión en la gente de decir, pues sí que lo podemos cambiar, más que el miedo, porque te dicen todo esto y lo ves como una locura que no te lo crees y que te genera miedo. Y el miedo, pues, si no sabes qué hacer, qué pautas tomar, pues simplemente te quedas, pues, nada, quieto, parado, con miedo de decir, pues vamos a la mierda y ya está. No sé, es lo que pienso. Sí, totalmente, el miedo inmoviliza. Por eso, la segunda parte de la charla voy a intentar transmitir el que no está todo perdido, el que hay muchas cosas que podemos hacer, el que de un grupo pequeño de personas se puede realizar cambios, se puede empezar algo y realizar cambios profundos. ¿Alguien más quiere decir algo o pasamos? Vale, pues pasamos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Como ya hemos visto, nuestros gobernantes no solo están permitiendo lo que está ocurriendo, sino que están alentando las causas de la crisis climática. Y todos estos datos que hemos contado son públicos. El IPCC, el objetivo del IPCC es hacer un informe y dárselo a los gobernantes, es decir, esto es lo que tenéis que hacer. Porque los fundamentos teóricos para atajar la crisis climática son de sobra conocidos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es la voluntad política, no hay voluntad política de cambio. Los gobiernos están secuestrados por los mercados. Entonces, cuando un gobierno hace algo que es profundamente inmoral, porque nos están llevando a la muerte de miles de millones de personas, pues nuestro deber es desobedecer, es enfrentarnos a este gobierno independientemente de nuestra opción política. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos hecho hasta ahora han sido, o lo que se hace para las campañas políticas han sido votar, hacer peticiones de firmas, hacer manifestaciones convocadas. Todas estas estrategias políticas son adecuadas para campañas políticas pequeñas o para el inicio de una campaña grande, pero en el punto en el que estamos con la crisis climática, cuando tenemos ante nosotras un problema urgente, un problema existencial, pues esto ya no sirve. Entonces,
durante la historia hay suficientes ejemplos de técnicas políticas para producir un cambio rápido por las cuales sabemos que podemos actuar. Entonces, cuando estas cosas no han funcionado, lo que planteamos es desobedecer, realizar una serie de acciones de desobediencia civil que den lugar a un levantamiento, a una rebelión. Y bueno, como he dicho, esto se ha demostrado durante la historia. La desobediencia civil no es algo que hayamos inventado ahora. Por ejemplo, el movimiento de objeción de conciencia en España fueron una serie de acciones de desobediencia civil. Bueno, las personas se negaron a realizar el servicio militar obligatorio, muchas de ellas fueron encarceladas por ello, y se consiguió que la mili no fuese obligatoria, porque la desobediencia civil puede ser desobedecer una ley injusta con el objetivo de que esa ley deje de ser ley. También puede ser realizar una serie de acciones, desobedecer ciertas leyes para realizar un cambio político más profundo. Por ejemplo, cortar calles, cortar carreteras, con el objetivo de llamar la atención y de intentar provocar pues, un cambio político más profundo. Planteamos también hacerlo desde la no violencia. En las acciones que normalmente realizamos con nuestros colectivos nunca usamos la violencia ni física ni verbal contra las personas, pero la no violencia va más allá, no es solo la ausencia de violencia, sino que es una técnica política por la cual tú te enfrentas al poder establecido y asumes las consecuencias y además plantea un dilema en un gobierno. Porque, por ejemplo, cuando ocupa una carretera, corta una calle, de manera no violenta, es complicado para las fuerzas del orden desalojar esa calle de forma rápida. Estás causando una disrupción y estás causando una pérdida económica. Pero si usan la violencia para quitarte rápido de allí, entonces se deslegitiman y la opinión pública se le echa encima. Entonces es un win-win. Pero entonces puede que os preguntáis que por qué usamos acción directa, por qué no negociar. De hecho, este es el objetivo de la acción directa. La acción directa no violenta busca crear una crisis tal que una comunidad que constantemente se ha negado a negociar se vea obligada a enfrentarse al problema. Busca dramatizar tanto el conflicto que ya no se puede ignorar más. Y bueno, hay muchos estudios que avalan estas técnicas. Por ejemplo, este de Erika Chenoweth y María J. Stephan, se hizo un estudio sistemático de todas las campañas políticas y levantamientos que hubo durante el siglo XX y se extrayeron dos conclusiones. La primera es que las campañas no violentas tenían el doble de éxito que las violentas y además que no hace falta involucrar a absolutamente toda la población para realizar un cambio profundo y un cambio rápido. Porque solo con un 3,5% de la población involucrada activamente en esta campaña política, se dieron cuenta que siempre que se llegaba a ese porcentaje, siempre tenía éxito. Bueno, esto es como, por ejemplo, tenemos la Primavera Árabe. En la plaza de Tahrir solo había 1 millón de personas de las 20 millones que viven en esa ciudad y se produjo un cambio rápido. En el 15M también se llegó a un cierto porcentaje de la población, no todo el mundo estaba en las calles y se produjeron algunos cambios en la democracia a partir de ese movimiento. Entonces no hay que convencer a todo el mundo, va a haber muchísima gente que se oponga, pero no hace falta convencer a todo el mundo. Y este es un ejemplo que a mí me da muchísima esperanza, que es el de los Freedom Riders. Unas 25 personas, unas pocas más de las que estamos aquí, solo unas pocas más, consiguieron un cambio radical en la política de la segregación racial de Estados Unidos. Estuvieron haciendo un viaje en autobús cuando las leyes prohibían a las personas negras sentarse en ciertos sitios del autobús e ir a ciertos espacios. Y bueno, estuvieron viajando por los estados más racistas de Estados Unidos, fueron encarceladas por sus acciones, hubo violencia policial contra ellas también, y esto provocó una indignación en la sociedad muy grande. Muchísimas más personas fueron encarceladas por desobedecer a estas leyes justo después y esto fue como exponencial, fue creciendo en muy pocos años
y se cambiaron todas las leyes de segregación racial. Se hizo un cambio sistémico en muy poco tiempo, a partir de 25 personas. O sea, podemos tener mucho poder, la población tenemos mucho poder. Y bueno, esto no es algo que no se haga ya o que esté en el pasado. En la actualidad se sigue haciendo resistencia a los desahucios aquí en España. Aquí vemos noticias, la PA ocupa la oficina de Puigdemont en Barcelona y el Congreso debate la ley de vivienda que impulsa el movimiento social. Los movimientos sociales impulsan las leyes justas para la ciudadanía. Otro ejemplo que nos enteramos hace poco, bueno, el año pasado estuvimos siguiendo las protestas masivas de agricultores en la India que se oponían a una serie de cambios que querían introducir, en los cuales eran súper perjudiciales para los pequeños agricultores y para la biodiversidad también. Y bueno, con una serie de protestas masivas, las mayores protestas de la historia, pues también porque en India hay muchísima gente, pues se consiguieron, un gobierno tan autoritario como la India tuvo que dar marcha atrás. No hemos enterado este año que se ha dado marcha atrás, se ha conseguido el objetivo. Y bueno, estas noticias, dejo que las leáis, porque aquí tenemos un privilegio en el norte global, que por hacer esto no nos matan. Sin embargo, los líderes indígenas, los líderes ambientales de las comunidades del sur global están siendo asesinados día tras día por defender su territorio y por defender, por ejemplo, uno de los pilares que comentaba antes Mauricio, como es el Amazonas. También nos enterábamos hace unos días que personas de Extinction Rebellion en Sudán, una de ellas fue asesinada por el gobierno y sus compañeras han sido torturadas. Entonces nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en el norte global de enfrentarnos a nuestros gobiernos, porque no tenemos estas consecuencias. Y bueno, os quería comentar un poco la propuesta de Extinction Rebellion, que fue un movimiento que surgió en Reino Unido en 2018 con 3 demandas. La primera demanda es decir la verdad, que gobiernos y medios de comunicación digan la verdad de lo que está sucediendo, de la crisis climática, y que se declare la emergencia climática. La segunda demanda sería que las emisiones netas no sean para 2050, sino para 2025, porque ya vemos que se han activado los ciclos de retroalimentación y no podemos seguir retrasando acción urgente. Y la tercera demanda es que todas las decisiones que lleven a cómo vamos a implementar ese cero neto sean tomadas por una Asamblea Ciudadana por el Clima. Una Asamblea Ciudadana es un mecanismo político de probada eficacia que es parecido a un juicio porque se selecciona gente aleatoria pero representativa de la sociedad, unas 100-150 personas. Se les da una formación durante meses sobre la crisis climática, la crisis social y las consecuencias y posibles soluciones. Luego esas personas debaten y proponen una serie de leyes para llegar a ese cero neto o a la pregunta que tenga la Asamblea. Y bueno, una demanda que ha sido aprobada recientemente, demanda 0, que es la justicia climática. Que los colectivos más vulnerables frente a la crisis climática deben estar protegidos y deben ser tenidos en cuenta. Y estos son los principios y valores del movimiento. Es un movimiento no violento, utilizamos la no violencia, no tenemos jerarquías, no hay líderes, nos organizamos un poco de forma descentralizada y no culpamos y humillamos. Porque todo el mundo tenemos nuestras contradicciones y vivimos en un sistema tóxico. La crisis climática no es culpa de la persona que coge el avión o de la persona que come carne, sino que todos vivimos en este sistema que nos empuja a hacer ciertas cosas. Y ahora os quería poner un vídeo sobre una acción en la que estuvimos Mauricio y yo hace poco, en octubre, en Madrid, en la que estuvimos cortando una de las calles principales durante unas cuantas horas para pedir a los gobiernos que no haya más cumbres por el clima. Esto fue antes de la cumbre de noviembre.
Necesitamos acción climática y de protección de la biodiversidad real para mitigar los peores escenarios de la catástrofe climática. Esta cumbre de Glasgow tiene que ser la última. Ya no hay tiempo. Y si no estáis preparados, vosotros, los gobernantes, para asumir estas decisiones, si no tenéis la valentía ni la responsabilidad suficiente, dad paso a la sociedad. Dad paso a las asambleas ciudadanas que reclamamos desde hace tiempo. Miles, cientos de miles para que nos hagan caso, desobedeciendo simultáneamente. Tenemos que cambiar las tácticas para poder defender nuestras vidas, las de todos. Ya no hay tiempo para firmar peticiones y no basta la acción individual. Cuenten con nuestra desobediencia y la de millones de personas más en el mundo que estamos dispuestos a jugarnos la vida por esta batalla. Es nada más y nada menos que la última batalla que tenemos como humanidad y es la batalla por la vida. La crisis climática es global y nuestra resistencia lo será también. ¡Seguimos! Bueno, este movimiento ha crecido exponencialmente y ha conseguido que se le declare la emergencia climática en muchísimos países. Y bueno, aún no ha llegado a ser esa masa crítica que necesitamos, pero se está acercando, por lo menos en Reino Unido. Y este otro movimiento que ha surgido muy recientemente, también en Reino Unido, se llama Insulate Britain, y tienen una sola demanda muy concreta, que es que se aíslen todas las casas de Reino Unido para así evitar un porcentaje importante de las emisiones del país. Entonces lo que hacen es sistemáticamente durante varias semanas bloquear autovías y ha tenido muchísima repercusión en el país. Se ha enterado casi el 90% de la gente viviendo allí, les conoce y conoce esta demanda. Y hace poco nos enteramos de que habían encarcelado durante varios meses a 9 de estas activistas y esto produjo un poco el efecto de los Freedom Riders, se está produciendo. Justo después se produjo la indignación en la población por el encarcelamiento de estas activistas y cientos más se lanzaron a hacer lo mismo y fueron también encarceladas. Bueno, ahora mismo no están encarceladas, pero se prevé que entren en la cárcel cientos de personas por esto, que podría ser un punto de inflexión como el de los Freedom Riders. Entonces, estaremos pendientes a ver qué ocurre. Y ahora queremos presentar nuestro movimiento, Scientist Rebellion, que el objetivo es que está enfocado en la comunidad científica y académica, para que también se unan a la rebelión. Porque la definición de científica para el movimiento sería una persona con los conocimientos, que por su formación tenga unos conocimientos sobre la crisis climática y la crisis política un poco mejores que los que tiene la población en general y por tanto tenemos una mayor responsabilidad para actuar. Y también porque si a la ciudadanía un científico climático le está diciendo que estamos en una emergencia, que tenemos 4 años para actuar, pero está sentado en su despacho haciendo artículos simplemente, pues la ciudadanía no lo va a creer. Pero sin embargo están actuando, están arriesgando sus carreras y están tomando riesgos legales también, pues aumenta su credibilidad. Y además como que tiene el objetivo de intentar despertar ese cambio, que cuando la ciudadanía vea a científicas exponiéndose, digan esto es real, hay que actuar y actúen cada vez más personas. Como decía Einstein, aquellos con el privilegio de saber tienen el deber de actuar.
Y bueno, hay personas que participan en el movimiento que son científicos muy reconocidos en Reino Unido. Charlie Gardner publicó un artículo en Nature avisando de que los científicos que debemos actuar ante nuestro aviso a la humanidad. Y aquí le vemos en una acción durante la COP, la Cumbre por el Clima, el pasado noviembre, en la que estuvimos cortando un puente durante unas 5 horas y fue el primer arresto masivo de científicas debido a la crisis climática. Otras personalidades de España, por ejemplo, el filósofo y matemático Jorge Richman ha participado en acciones de la rebelión científica y de Extinction Rebellion también, por las que ha sido arrestado en una ocasión, por lo menos que yo sepa. Y aquí os pongo otro vídeo de otra acción que hicimos también durante la Cumbre del Clima en Glasgow, en la que fuimos hasta la sede de Scottish Power, que es una filial de Iberdrola, para demandar el greenwashing, lavado de cara verde de esta empresa que estuvo financiando parte de la Cumbre del Clima y que además tenían la poca vergüenza de poner en su sede la Warming Stripes, ¿no? Como diciendo, bueno, sabemos lo que está pasando y estamos haciendo algunas renovables por esto. Entonces, pues, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. We are Scientist Rebellion. We are Scientist Rebellion. We're Scientist Rebellion, and we're here today to denounce Scottish Power's greenwashing campaign. They're one of the biggest fossil fuel burners in the world. They say that they're trying to do 100% clean, green electricity by 2050, which, first of all, is far too late. The reality is that they only have 15% renewables throughout the entire world. They're even just recently built gas-fired thermal plants in Mexico, so. We're here to call them out for their climate crimes. Rebellion, por ejemplo, no todo el mundo se dedica a cortar calles, hay muchos roles que podéis hacer, como por ejemplo necesitamos bastante ayuda en redes sociales y comunicación, necesitamos gente que ayude a buscar financiación, también contamos con personas con un background en legal para ayudar con los riesgos legales, si hace falta abogados, diseño, tenemos grupo de arte y luego incluso en las mismas acciones, bueno, en Scientist Rebellion tenemos algunos grupos parecidos, también grupos de divulgación, grupos de gente dando charlas. Y incluso en las mismas acciones no todo el mundo tiene por qué tener un riesgo legal. Tenemos, por ejemplo, en el centro está Marina, que sí que se encadenó y fue arrestada por ello en Glasgow, pero también tenemos otro ejemplo en otra acción. Belén solo está simplemente sujetando una pancarta y con una bandera y por ello no corría ningún riesgo legal. O también tenemos siempre un equipo de cuidado en las acciones. Para las personas que están exponiéndose, pues aquí estaba Ángelo dándole un masaje a un activista, o cuando estábamos en el puente nos traían agua, nos traían chocolate caliente, nos traían comida. Entonces, si por vuestra situación o porque no queréis poneros en riesgo legal, siempre hay una gama de cosas que podéis hacer para apoyar. Porque de ese 3,5% de la población, significa personas apoyando a la lucha, pero unas poquitas personas son necesarias para desobedecer y correr riesgos legales, pero no todo el mundo del movimiento. Y bueno, esto es lo próximo que vamos a hacer, aunque esto ya se ha quedado un poco anticuado, tenía que haber cambiado esta diapositiva, pero bueno, lo que nos queda haremos más bienvenidas a Scientist Rebellion España, también hacemos bienvenidas a Extinction Rebellion Granada, y estamos haciendo muchas charlas y movilizando para una semana de rebelión que haremos en abril en Madrid, aquí en España, pero va a ser simultánea en muchos países del mundo. Estamos preparando algo bastante grande para abril y justo después, no se sabe bien la fecha todavía, una rebelión también de Extinction Rebellion España, también en Madrid. Y bueno, con esto terminaría.
Si tenéis alguna pregunta, podemos pasar a debatir un poco, a compartir lo que pensamos, nuestros sentimientos después de esta segunda parte de la charla. Muchas gracias.